¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es siempre un motivo de alegría poder saludarlos a todos y todas en este encuentro hacia el final del día, por lo menos en el momento de la transmisión de nuestro programa. Y desearles ya de entrada las más ricas bendiciones del Señor. En tiempos como estos, donde en todo nuestro continente estamos enfrentando grandes desafíos, donde de alguna manera nuestra presencia y testimonio en las sociedades de las que formamos parte se torna un imperativo categórico de demandas tan grandes, ¿cuánto necesitamos de volver a la palabra de Dios y encontrar sobre todas las cosas sabiduría del cielo, dirección divina y luz sobre el camino que tenemos que transitar? Estamos viviendo tiempos muy, muy desafiantes en todos nuestros países y desde aquí, desde Argentina, donde el Señor nos ha colocado para servirlo y para hacerlo a través de este medio, necesitamos probablemente, como nunca antes, el consejo del Señor. Y qué bueno que Él nos da la oportunidad de contar con este espacio de diálogo y de conversación en torno a la palabra de Dios para procurar, bajo la guía del Espíritu Santo, encontrar esa necesaria dirección en el camino que tenemos que seguir, en esa necesaria sabiduría para las decisiones que tenemos que tomar. El conductor de este programa, el pastor Carlos Mraida, todavía no está con nosotros, seguimos orando por él, pero está requete bien, recuperándose, y esto es la buena noticia que tenemos para compartir. Pero seguimos extrañando su presencia, sabiduría y, en mi caso personal, el tremendo estímulo que significa el diálogo con él. Así que, Carlos, te mandamos un lindo saludo, estás allí acompañándonos también, pero también Carlos nos está acompañando con su aporte en las introducciones a cada libro de la Biblia Nueva Reforma. Los que son habitués de este programa saben que vamos siguiendo poco a poco el material que nos provee la Biblia Nueva Reforma, libro por libro de esta Biblia. Y Carlos ha escrito las introducciones, y estas introducciones son la manera en que, en su ausencia física, él está participando de la conversación. La Biblia Nueva Reforma, publicada por Editorial Peniel, también está a disposición de ustedes en cualquier librería evangélica bien provista y, por supuesto, en las librerías de Peniel. Hemos llegado al día de hoy al libro de Nehemías y probablemente, si me permiten una opinión personal, uno de los libros más interesantes, desafiantes en todo el Antiguo Testamento. Cada libro de la palabra de Dios tiene su perfil, su matiz, su propia pimienta, por decirlo de alguna manera, que da gusto al consejo de Dios y especialmente a su aplicación a nuestras vidas. Pero en el caso de Nehemías, de una manera muy particular, el mensaje, la experiencia de este hombre de Dios en el contexto histórico tan particular del regreso del pueblo de su judío de su cautiverio en Babilonia, agrega un componente más a la experiencia propiamente personal, y es la experiencia colectiva, la construcción de un proyecto histórico
como fue la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y especialmente en el caso de Nehemías, la reconstrucción del muro perimetral de protección de la ciudad, que a su vez también estaba muy ligado con la identificación de la ciudad. Cuando los ejércitos del imperio neobabilónico arrasaron con la ciudad de Jerusalén en el año 586 a.C., no dejaron piedra sobre piedra, mandaron abajo el templo de Salomón y, por supuesto, los muros de Jerusalén. La ciudad quedó convertida en un montón de escombros y obviamente en términos de la cultura de aquel entonces hasta perdió su identidad. Una ciudad antigua se identificaba por sus murallas, digamos, la densidad y capacidad de esas murallas de ofrecer seguridad y protección a la población, pero también se caracterizaba por su templo. El templo era un poco el foco, el centro de una ciudad antigua, sea el templo de Jerusalén, el templo hebreo del pacto con Dios, o cualquier templo pagano que caracterizaba, identificaba a una ciudad. Una ciudad era conocida por la fortaleza de sus murallas y era conocida también por el dios o la diosa que en esa ciudad se veneraba de una manera particular. Bueno, en el caso del pueblo judío, el pueblo judío vuelve del exilio en Babilonia y no tiene ciudad, no tiene un complejo o una estructura urbana amurallada con un templo que le dé identidad, que le dé singularidad entre el concierto de las naciones. Y acá lo encontramos a Nehemías. Esta es básicamente la historia que nos presenta este libro de la Biblia, tratando de obedecer la voluntad de Dios en medio de enormes dificultades para poder darle otra vez identidad a la ciudad, con un templo consagrado a Yahweh, a Dios, y con una muralla que garantice la seguridad de la población y de alguna manera trace la base de su futuro inmediato y, por supuesto, por el tiempo que siguiera. La lectura de Jeremías, y acá es donde Carlos hace un aporte a mi juicio muy interesante, nos lleva a pensar que nosotros hoy también como iglesia tenemos que darle sentido a la sociedad, a la ciudad en la que el Señor nos ha colocado como testigos. Estamos en una ciudad y en América Latina la mayor parte de la población vive en ciudades. Las sociedades latinoamericanas son básicamente urbanas. Dios nos ha colocado como iglesia en una ciudad para que levantemos sus muros, para que levantemos testimonio de la presencia de Dios en medio de la ciudad y con eso le demos sentido a la ciudad, sentido a la población y un sentido de redención, de vida, de esperanza, de paz, de seguridad, de libertad, de verdad, en fin, aquellos valores que surgen de la palabra de Dios. Indudablemente, como dice Carlos, Nehemías es el hombre que condujo la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Fue alguien que vivía en una realidad, él personalmente, muy diferente. En Babilonia estaba en un palacio sin necesidades, pero de pronto experimentó un llamado de Dios y asumió una carga colectiva que lo llevó a abandonar su zona de confort y se puso al frente de la reconstrucción de Jerusalén. Lo encaró sin temor, con plena
convicción, no esperaba ser reconocido por su pueblo, pero sentía que esta era una tarea que venía de parte de Dios mismo. El llamado a Jeremías tiene una relevancia extraordinaria, la tuvo para Jeremías, pero como sugiere Carlos también, la tiene para nosotros hoy como iglesia. El pueblo de Dios vive en una realidad a veces un tanto diferente hacia adentro de la realidad que se vive en las sociedades de las que formamos parte. Nosotros estamos plenamente convencidos en la fe, en Cristo, de que en Cristo, como dice el apóstol Pablo, lo tenemos todo. Las bendiciones de Dios están de nuestro lado, pero cuando levantamos la mirada fuera del redil del Señor, lo que vemos es un mundo devastado, en miseria, en pobreza, en desesperanza y en desesperación. Y de alguna manera, como dice bien Carlos, es tiempo, dice él, de mirar más allá de nuestra zona de comodidad y ver una sociedad que requiere de una reconstrucción integral. Y no puedo estar más de acuerdo que con él en esta observación. Él continúa: los muros han sido derribados y el diablo entra y sale por las puertas destruidas como quiere y hace lo que quiere en nuestras ciudades. Este es tiempo de Dios para su iglesia. Este es tiempo de reforma para reconstruir la sociedad. Como Nehemías, agrega el pastor Maraida, debemos asumir la carga sin temor al rechazo porque Dios nos ha dado un llamamiento irrevocable. Creo que esta llamada de atención es más que oportuna y especialmente con el telón de fondo de la historia, del relato tremendamente dramático que leemos en el libro de Nehemías. Carlos titula su introducción a este libro en la Biblia Nueva Reforma, Nehemías hacia una iglesia que reconstruye los muros de la ciudad o de la sociedad. Y me parece que este es un toque de campana, yo lo calificaría más bien de un toque de trompeta al que no le podemos prestar oídos sordos como pueblo del Señor y como iglesia. Por cierto, en estos días de desesperación y desesperanza, son muchas las trompetas desafinadas que están sonando. Algunas viejas trompetas herrumbradas que vienen con el mismo tono hace en Argentina por lo menos alrededor de 70, 75 años, y que no cambian la partitura, siguen con la misma partitura que termina en pobreza, en desempleo, en analfabetismo, en gente que se muere innecesariamente, en corrupción, en abuso de todo tipo, en mentiras sobre todas las cosas. En otros países en América Latina la historia no es muy diferente. Desde los populismos de los años 50 o de posguerra hasta los pretendidos populismos de hoy, la verdad no ha cambiado mucho en el concierto de nuestras naciones. Las partituras siguen siendo las mismas, pero los que tienen que sufrir este desentonado concierto siguen siendo cada vez más personas que viven hoy sin encontrar una salida a situaciones de total aporía, de total calle cerrada, de total camino sin salida, de total encierro en la miseria humana. Nehemías nos trae un mensaje, pero su mensaje no es para la sociedad desencantada, sino que su mensaje es para el pueblo de Dios. Es un mensaje derecho para nosotros como iglesia hoy en América Latina. Es un mensaje que nos sacude primero a nosotros a fin de que podamos ser agentes de Dios
en la reconstrucción de nuestras sociedades desvencijadas, en ruinas, demolidas, con muros de seguridad tirados por el piso y con templos a Dios que están llenos de telarañas y de insignificancia. ¿Qué es lo primero que nos dice Nehemías? Lo primero que nos dice Nehemías, según propone Carlos, es que debemos movernos hacia una iglesia que con compasión reconstruya los muros de la ciudad. Con compasión. Y Carlos escoge de Nehemías el versículo 4 del capítulo 1. Este versículo dice: al escuchar esto, habla Nehemías en relación con la situación desesperante del pueblo judío en su cautiverio, pero más que nada en su regreso a una ciudad en ruinas, como la hemos descrito. Dice Nehemías: al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Nehemías 1, versículo 4. Esto llama la atención poderosamente. Llama la atención en primer lugar porque el que está hablando no es Nehemías, ¿quién lo conoce? No es Nehemías Pirulo, no es Nehemías un pobre tipo, no es Nehemías un anónimo, no es Nehemías alguien totalmente vacío de poder, de capacidad de decisión y de impotencia para la acción. Nehemías es un enviado directamente del imperio persa con un proyecto histórico concreto: reconstruir la ciudad de Jerusalén y levantar sus muros. Por lo menos esto segundo, levantar los muros para que se puedan poner alguna base de esperanza a los que decidan volver a la ciudad y morar allí sin peligro de ningún ataque, es decir, tener seguridad y empezar a desarrollar este proyecto histórico. Nehemías es un personaje político. Nehemías es un hombre que recibe por delegación poder político, recibe capacidad de decisión, tiene ciertos recursos para ejecutar un proyecto histórico, pero en las peores condiciones que uno se puede imaginar. ¿Y dónde comienza Nehemías la ejecución de este proyecto? Lo comienza con lágrimas. Qué actitud diferente de la de la mayoría de los políticos que hoy nos están gobernando en América Latina, ¿verdad? Que lo último que derraman son lágrimas por un pueblo desvencijado y desesperanzado. Qué diferencia también con tantos líderes evangélicos que no derraman una sola lágrima por su población, la población de su país, en altos niveles de pobreza, por economías derruidas en altos niveles de inflación, como es el caso de Argentina, por la falta de educación, la falta de vacunas, la falta de dignidad, la abundancia de corrupción. Nehemías dijo: al escuchar esto, cuando tomé nota de las necesidades del pueblo, cuando vi la foto, el video, las estadísticas de cómo estaba Jerusalén, me senté a llorar, hice duelo por algunos días y ayuné. Lloré, hice duelo, ayuné. No va a haber salida para nuestras sociedades, queridos hermanos y hermanas, si en nuestras iglesias no nos ponemos a llorar, a hacer duelo y ayunar por la situación desgraciada en que viven nuestras sociedades.
Me encanta lo que Carlos dice ahí en la introducción y esta es su manera de participar en nuestra conversación esta noche. Dice él, indudablemente uno de los frutos más maravillosos del Espíritu es el gozo, el Espíritu Santo, el gozo. Y esta es también una de las señales distintivas del pueblo de Dios en todo tiempo. Pero, pregunta, ¿por qué de llorar con los que lloran? Además de las hermosas celebraciones, nuestros cultos, nuestros encuentros, en la medida en que eso es posible en las presentes circunstancias, pero gracias a Dios eso sigue ocurriendo, está ocurriendo, volviendo a ocurrir. Además de las hermosas celebraciones, dice Carlos, y pregunta, ¿no será tiempo de organizar noches de lloro, oración y ayuno? Antes que el gozo hay otra señal distintiva de la iglesia y es la compasión. Compasión. Un pueblo en permanente reforma es una iglesia que continuamente revisa si no ha perdido la compasión por los que sufren, si está más pendiente del estado de la gente y de su ciudad o de sí misma. Nehemías oyó sobre el estado de Jerusalén y fue movido a misericordia y nunca más fue el mismo. Entendió que su propósito en la tierra estaba asignado por el bien común y se hizo cargo de su asignación. Cuando cada día la tierra, cada día el noticiero nos dice del estado de nuestra nación, lo que está anunciando no es otra cosa que el propósito personal de cada uno de nosotros y nuestra razón de ser colectiva como iglesia. Sí, es cierto, nos conmovemos con las noticias, nos escandalizamos, nos enojamos, nos llenamos de ira. Pero ¿qué estamos haciendo para que las noticias sean diferentes, para que las estadísticas cambien, para que la miseria que fotografiamos y filmamos con nuestros ojos cada día, apenas salimos de nuestras casas, se torne en algo diferente, para que la alegría, el gozo del Espíritu Santo no sea solo para el pueblo del Señor, conforme la promesa de Dios y según la obra del Espíritu, sino que corra como un río inundando a toda nuestra nación, a nuestra ciudad, a nuestro pueblo, el pueblo en el que Dios nos ha colocado. Hay una asignatura pendiente para las iglesias evangélicas en Argentina y en toda América Latina. Y es el de mostrar y el de actuar con una genuina compasión frente a las cosas de las que a la realidad de la que nos enteramos, a la situación que vivimos, al cuadro que cotidianamente se presenta delante de nuestros ojos. Hay una segunda cuestión que Nehemías hace trinar delante de nuestros oídos como creyentes y como iglesias. Y esto Carlos lo plantea de la siguiente manera: debemos movernos hacia una iglesia que con arrepentimiento reconstruya los muros de la sociedad. Arrepentimiento. Además de compasión, además de llorar con los que lloran, además de hacer duelo por los que están muertos en delitos y pecados, además de hacer ayuno, pidiendo, rogando, clamando por la bendición de Dios y un cambio fundamental en los destinos de nuestras naciones, debemos nosotros, como pueblo de Dios, como hijos e hijas de Dios, arrepentirnos. ¿De qué?
Y el arrepentimiento, la única manera en que hay arrepentimiento es arrepentimiento del pecado. Esto es lo que dice la Biblia de tapa a tapa, arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestro grado de responsabilidad personal y colectivo como comunidades de fe, en el desastre en el que estamos inmersos. Generalmente tenemos esa manía y tendencia de apuntar con nuestro dedo a los demás, sin olvidarnos que cuando lo hacemos hay otros tres que nos apuntan a nosotros. Las iglesias tenemos un alto grado de responsabilidad por las situaciones que vamos confrontando de injusticia, de mentira, de violación de los derechos humanos, de desempleo, de analfabetismo, de falta de salud, etcétera, 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 en nuestras sociedades. Somos responsables. Porque no estamos en la Luna ni en Marte, estamos con los pies sobre la Tierra y formamos parte de una comunidad, de una sociedad, de una nación. Carlos cita en este caso el capítulo 1, el versículo 6 de Nehemías como ilustración de este punto, donde dice el texto, otra vez es Nehemías el que está hablando desde lo más profundo de su corazón, confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos, él confiesa, él se incluye en el pecado colectivo. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos, mi familia y yo, hemos pecado contra ti. La culpa de todo la tiene fulano, la culpa de todo la tiene tal partido, la culpa de todo la tiene tal ideología, la culpa de todo, y hacemos una lista, y una lista larga, porque en América Latina la lista de los delincuentes es muy larga. ¿Y yo y mi familia dónde quedamos? ¿No nos incluimos? ¿O somos los primeros en anotar nuestro nombre y decir, antes que este presidente o vicepresidenta, este partido o este sector ideológico, mi familia y yo? Después continúa la lista y no te van a faltar los renglones. Pero primero, mi familia y yo, mi iglesia y yo, mi pastor y yo, mi grupo, mi denominación, mi facción y yo. Estamos incluidos. Duele, ¿no? Es un cachetazo fuerte, pero necesario. Si va a haber algún tipo de reconstrucción de la sociedad y si nosotros como cristianos y como iglesias cristianas vamos a jugar un rol protagónico importante, será necesario que empecemos con compasión, pero inmediatamente e igualmente al mismo tiempo continuemos con arrepentimiento. Les leo lo que Carlos dice en su comentario de esto. La Iglesia ha tenido una tendencia a ver los pecados de la sociedad, alarmarse, señalarlos y denunciarlos. Y está bien, y es necesario, y es correcto, sí, es verdad. Pero continúa. Sin embargo, no hemos tenido la capacidad de Nehemías para ver que las realidades negativas de la sociedad son nuestra responsabilidad. ¿No nos gusta el gobierno que tenemos? ¿Quién lo votó? Los líderes políticos que nos guían son corruptos. ¿Quién los puso en el poder? Porque les digo que, por lo menos en Argentina, y esto es cierto de Chile, de Uruguay, de Paraguay, sigan para arriba, en estas democracias, por más formales y enclenques que sean, de todos modos, los evangélicos también votamos, Y si ponemos a un corrupto o a un mentiroso o a un engañador y le damos el poder, como ciudadanos le damos el poder,
ese poder también se lo dan los evangélicos con su voto. Ahora, ¿dónde está Dios en este juego? Porque si nosotros votamos a corruptos, a mentirosos, a fallutos, a panqueques que se dan vuelta en el aire, a que un día dicen una cosa y al otro día dicen otra, a que niegan la realidad, al que las estadísticas dicen que sistemáticamente empobrecen y embrutecen a la población, ¿dónde está la guía de Dios para darnos discernimiento de votar a varones o mujeres justos para regir los destinos de la nación? Nosotros comemos el pan amargo de las semillas que nosotros mismos vamos sembrando, como evangélicos. Y uno puede entender que alguien que está en las sombras, en las tinieblas, que está bajo el servicio del príncipe de las tinieblas y forma parte de su reino tenebroso, vote por los perversos, los impíos, los malvados, los injustos, que son los nombres que le da la Biblia, no se los estoy dando yo, se los da la Biblia. Si esto ocurre, es porque evidentemente estamos tomando decisiones no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la publicidad, a la presión, al beneficio económico esperado, a las prebendas y cosas por el estilo. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Tan lejos estamos de hacer la voluntad de Dios que a la hora de decidir los destinos de nuestra nación votamos miseria, pobreza, falta de educación, falta de salud, etcétera, etcétera. Tan poco nos quiere Dios como para llevarnos a poner en el poder a gente que no aguanta un juicio bien hecho y deberían estar en cadena metidos dentro de una cárcel. Estas son algunas de las cosas de las que nos tenemos que arrepentir. Arrepentirnos. No se trata de una cuestión de facción política, preferencia ideológica. No. Estoy hablando de la voluntad de Dios. Lo otro es todo humano. Y lo otro es todo dominio de Satanás. Estoy hablando de la voluntad de Dios. Y yo creo que Dios tiene una voluntad para Argentina, para Uruguay, para Chile, para Paraguay, Bolivia, Perú, Brasil, etc. Y esa voluntad es lo mejor, es bendición. No es 50% de pobreza, no es desocupación para la mayoría de la población, no es subempleo en cantidades industriales. Esa no es la voluntad de Dios, por lo menos no es lo que yo leo de la voluntad de Dios en la Biblia. Tenemos que arrepentirnos. Porque ¿saben qué? Si no nos arrepentimos de estos pecados, nos hacemos cómplices de Satanás. Nos hacemos cómplices del destructor, del ladrón y del que vino, o como lo definió Jesús, a robar, matar y destruir. Nos hacemos cómplices. Y si nos hemos hecho cómplices con nuestro voto, con nuestra opinión, con nuestra indiferencia, con el yo no me meto, yo me callo la boca, yo oro por las autoridades, pero no las critico cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos autoridad profética para hacerlo, cuando las autoridades no hacen la voluntad de Dios. Si yo me lavo las manos, si yo miro para otro lado, si yo dejo que la corrupción avance, si yo dejo que la injusticia prospere, si yo permito que la mentira se meta por todos los poros de la nación, y lo acato, lo acepto, bajo la cabeza, miro para otro lado, me hago el burro, y lo que es peor, ando detrás de prebendas, de beneficios, de favores, yo soy cómplice. Y cuando tomo nota de esto, cuando el Espíritu Santo me abre los ojos y veo que he sido cómplice, ¿qué me queda? Lo único que me queda delante de Dios es arrepentimiento. Confieso que los israelitas, los creyentes, los cristianos,
los evangélicos, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti, Señor. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Mira, Carlos agrega en torno a esto un último párrafo que me parece interesante. Una iglesia en permanente reforma puede asumir al menos dos cosas. La primera es que el problema nunca son las tinieblas, sino lo tenue de la luz. ¿Captás la idea? Lo repito. La primera es que el problema nunca son las tinieblas, sino lo tenue de la luz. Y si vivimos en una sociedad con tinieblas crecientes, es muy probable que la luz ha estado escondida debajo del almud, debajo de la palangana, y que la sal ha perdido su capacidad de salar. El problema no es la sociedad corrupta, el problema son los cristianos corruptos, que apagan la luz del Evangelio, que expone las tinieblas, que las saca a la luz, que las denuncia y que las ahuyenta, que las diluye, las hace desaparecer. La luz. La segunda realidad, dice Carlos, a asumir, es que muchos de los problemas que vemos en nuestras naciones son los mismos que están también dentro de la iglesia. Por eso es difícil denunciarlo, porque los problemas que denunciamos en la sociedad los tenemos metidos dentro de nuestras congregaciones, ¿o no? Carlos enumera algunos. Divisiones, desigualdades, desamor, etc. Y agrega, no se puede ir en contra de un espíritu en una ciudad si el mismo espíritu está en la iglesia. Nehemías nos desafía al llanto, pero no solo de empatía ante la situación, sino de arrepentimiento. Dos cosas a tomar en cuenta leyendo capítulo 1, el versículo 4 y el versículo 6. Apenas leyendo eso en Nehemías. La necesidad de compasión, la misma compasión de Jesús mirando a su propio pueblo tan necesitado, tan urgentemente necesitado de una acción redentora por parte de él, compasión. Pero por el otro lado, arrepentimiento, mirando hacia adentro nuestro, yo y mi familia, o mi familia y yo, mirando al pueblo, los israelitas, en el caso de Nehemías, hemos pecado y necesitamos confesar nuestro pecado a Dios y arrepentirnos. Y arrepentirnos significa pegar la vuelta y volver a comprometernos con el Señor, a ser siervos y siervas suyos en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, a fin de reconstruir la sociedad, de levantar otra vez los muros de la ciudad para que esté segura, protegida y sobre todo para que adquiera identidad. Terminamos acá nuestro programa. Creo que tenemos bastante para orar esta noche y para pensar. Y al hacerlo buscando la guía del Espíritu Santo, hacerlo con la palabra de Dios y en oración delante del Señor. El desafío es muy grande y realmente la gravedad de las situaciones que estamos viviendo en Argentina y, como digo, en todo el continente, en el lugar donde vos estás, las necesidades son urgentes, serias, y demandan de nosotros como hijos de la luz nuestra mayor capacidad de reflejar
la luz de Cristo en este mundo de sombras, de tinieblas crecientes que parecen multiplicarse. Claro que hay esperanza, sí, hay esperanza, pero esa esperanza está en Cristo. No está en un gobierno, en un nuevo parlamento, no está en un ministro, no está en una fórmula, no está en una determinada ideología. Eso es lo que ha destruido a Jerusalén. Eso es lo que ha mandado abajo sus muros y todo eso es lo que ha destruido el templo. Lo que necesitamos, si es que va a haber una auténtica reconstrucción de los muros de nuestras sociedades y del templo al Señor, es un pueblo de Dios con compasión, un pueblo de Dios con arrepentimiento. Vámonos a dormir esta noche y vámonos a dormir. Sugiero que antes de irnos a la cama arreglemos las cuentas con el Señor, por lo menos en el nivel personal. Y nos vayamos a dormir confiados, sabiendo que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces estar confiado. Querido, querida, hermanos, hermanas, les deseo todo bien de parte del Señor y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.